Aquí comienza La constancia que me parió, con Antonio Serrano. Hace más de 10 años comencé a trabajar como cámara en las noches de NBA de Canal Plus. El primer día que empezaba en este programa, y antes de que llegasen los presentadores al plató, le pregunté a un compañero: «Oye, ¿y cómo es Anthony Daimiel?». Y él me contestó: «Es una persona normal». Y efectivamente, cuando Anthony iba a maquillaje y le decían «no te muevas», no se movía. Cuando le pedías en la cámara que se fuese a la derecha, él se echaba a la derecha. Si los de sonido querían hacer una prueba y le pedían que hablara, él hablaba. Ni un mal gesto, ni una mala cara, ninguna queja, todo facilidades al equipo técnico. Efectivamente parecía una persona normal. Pero poco a poco le fui conociendo, y me di cuenta que cada vez que alguien le contaba algo, él escuchaba con atención. Que cuando había momentos de tensión y trabajábamos bajo presión, él sabía mantener la calma. Que cuando Anthony hablaba, ya podía ser de la presión del agua de su ducha, daba igual. Era imposible no prestarle atención. Cada vez que hablaba, sus palabras te enganchaban. Le he visto trabajar con diferentes personas, cada una de su padre y de su madre, todos con sus filias y sus fobias, pero Anthony es, como se dice ahora, resiliente. Se adapta a todo tipo de personas y hace mejor a todo aquel que se le acerca. Ahora que le considero amigo, que tengo la suerte de conocerle y disfrutar de su amistad, se convierte en la primera persona que se acerca al podcast de La constancia que me parió, donde solo entrevistamos a buenas personas. Anthony Daimiel, periodista especializado en baloncesto americano y muchas cosas más. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Muchas gracias por Anthony, la presentación. sí, vamos. Bueno, tú te mereces mucho más, ya te digo. Anthony, tú que has estado en diferentes podcasts, todos ellos con mucho éxito, ¿sientes un poco de presión al estar en este podcast que lo puede oír mi cuñado? No, bueno, lo primero, estoy encantado de participar contigo aquí en este podcast. Y la presión me viene dada no por estar contigo o por estar en un podcast, sino por estar en un podcast que es consecuencia de esa idea y de ese libro de La constancia que me parió, ¿no? Que es algo que todo ese concepto bueno, de la constancia, de ese club de gente que hace planes y no los cumple y todo eso, me da cierto vértigo porque me considero, por supuesto, una víctima, ¿no? También de la procrastinación, ¿no? Y de dejarlo todo para después. Así que eso es lo que me da vértigo, pero por lo demás, encantado de pasar aquí un rato contigo. Anthony, ¿cuántos años llevas ya trabajando por la noche? Por la noche trabajando 26, yo creo, 26, sí, 26 y pico. Ha habido de esos 26 años mucho tiempo, yo diría que la mayor parte del tiempo que he estado trabajando y viviendo de madrugada, podríamos decir. Es decir, yo mantenía el horario incluso cuando no trabajaba. Y creo que eso me ayudó a la larga, no fue un plan preestablecido ni una recomendación de un especialista, sino que un poco me salía así. Yo de niño era, bueno, pues me costaba levantarme y me costaba acostarme pronto. Y entonces siempre me ha gustado la noche, en la universidad cogía turno de tarde para no madrugar y entonces me he adaptado bien. Y bueno, cuando eres joven y aquí en Madrid, pues siempre hay maneras de entretenerse en los primeros años saliendo, quedando con amistades. Luego ya bueno, vino pues enseguida Internet, las posibilidades de las plataformas audiovisuales. Bueno, siempre te puedes entretener para mantener el horario, ¿no? Y luego ya, cuando he sido padre, ahí han empezado las dificultades serias para mantener el horario y bueno, he dormido menos y peor desde hace 3 años y medio. Anthony, ahora que hablas, siempre que nos imaginamos a Anthony Daimiel, nos lo imaginamos en una mesa hablando de baloncesto. Pero claro, no sabemos mucho de tu vida anterior. Yo siempre te he oído que eres de Valladolid. Sí, me crié en Valladolid. En realidad nací en Ciudad Real, pero por cuestiones de trabajo de mi padre llegamos a Valladolid cuando yo tenía 4 años. Yo soy nacido en el 70, llegamos en el 74, en verano, a Valladolid.
Y bueno, me crié allí y me he hecho persona, ¿no? Allí porque desde los 4 hasta los 20 años estuve en Valladolid, estudié allí. eh, y bueno, pues te abres un poco a la vida de adulto en ese momento, en los 80 allí en Valladolid. Y luego hubo un momento también, porque yo empecé Derecho en Valladolid y lo empecé porque en ese momento, cuando yo paso a la universidad, yo era de letras y casi todo el mundo de letras iba a Derecho. Entonces se decía que en letras solo tenía salida a Derecho, y estamos hablando del año 87, 88. Y, y entonces, bueno, me metí en Derecho sin gustarme. Derecho. A mí me gustaba el periodismo, pero no se podía estudiar periodismo en ese momento en Valladolid. Y en mi familia no había, digamos, en ese momento condiciones para que yo me pudiera ir a estudiar a otra ciudad, ¿no? Empecé Derecho y el primer examen es esos cruces de caminos que hay en la vida, ¿no? El primer examen parcial de romano, de Derecho romano, en diciembre, es el examen para el que más he estudiado en mi vida. Y me suspendieron. Yo fui a revisar porque pensaba que lo había hecho bien. Me trataron fatal el catedrático en la revisión. Y entonces ahí me desmoralicé del todo, porque ya dije, bueno, pues si encima de que no me gusta esto, estoy haciendo un sacrificio extra, estudiando una cosa que no me gusta y encima pues me tratan así, no sé, no valgo para esto. Aprobé 2 asignaturas, pero bueno, me fui desencantando, hice un curso allí en Valladolid de redacción periodística, de radio, con un chico que trabajaba en el norte de Castilla, era un curso privado, hice alguna práctica en radio allí. Y ya con 20 años, una tía mía que vivía aquí en Madrid me dijo, pero bueno, vente a mi casa hasta que un poco empieces a sacar la cabeza, matricúlate, si te gusta el periodismo. Me vine aquí a Madrid, a casa de mi tía, y me matriculé en periodismo en la Complutense. Y empecé a estudiar y luego enseguida surgió la posibilidad de hacer unas prácticas en Canal Plus, que arrancaba Canal Plus. De repente Canal Plus, de no ser nada, necesitaba mucha gente porque compró los derechos del fútbol, nada más arrancar. Y nada, entré de becario raso. En Torre Picasso. En Torre Picasso, sí. Empecé el 14 de septiembre del 90 y nada, y luego ya me fui quedando. Estuve un año de becario, luego unas prácticas de verano, luego me hicieron contrato de ayudante de redacción, que según el convenio que ya había eran 2 años máximo, y nada, y luego redactor y hasta ahora. Anthony, ¿cuándo conociste al grandísimo... Andrés Montes. Sí. Pues mira, yo le conocía de escucharle en la radio, sobre todo cuando él estaba en Antena 3 Radio con García. Luego hubo una escisión ahí, se quedaron unos cuantos en Antena 3 Radio, estaba Javier Ares, estaba él, Ángel Rodríguez. Bueno, el caso es que yo le conocía mucho de la radio, pero no le conocía personalmente. Y es una curiosidad. En mayo del 95, abril o mayo del 95, yo era reportero del día después en Canal Plus y me toca ir de reportero a un partido Sevilla Atlético de Madrid. Y voy a Sevilla, entonces yo quedo con algún periodista que también iba al partido desde Madrid y dice, vamos a comer aquí en una terraza de un restaurante cerca del Sánchez Pizjuán. Pues en el camino entre el Hotel Los Lebreros y el Sánchez Pizjuán. Y entonces digo, pues vamos ahí. Y quedamos unos cuantos periodistas y estaba él. Entonces yo le conocí personalmente en esa comida, pues aproximadamente, como 5 meses antes de que ya empezara a trabajar él en Canal Plus. Bueno, me pareció en esa comida un tío raro, extraño, ¿no? En esa primera impresión. Y nada, y ahí quedó la cosa. Y luego ya en octubre, noviembre más bien del 95, pues me dicen que lo van a fichar porque se han comprado los derechos de NBA, también se compraron derechos de ACB y ficharon a la vez a Andrés Montes y a Sisto Miguel Serrano. Y nada, empecé a trabajar con él ya desde el 1 de diciembre del 95. Yo empecé a hacer así como... Yo era como el segundo comentarista, ¿no? Había uno titular que era Segurola, Santi Segurola, y yo hacía para Sportmanía 2 partidos por semana con Andrés, así de arranque. Y luego cuando Segurola no iba, no podía, estaba lesionado, pues salía yo, ¿no? Casi sin calentar salía y hacía los partidos de Canal Plus
los principales con Andrés Montes. Y así estuve un año. Yo creo que en menos de un año ya me hice con el puesto de titular porque Segurola no podía con todo. Estaba en el país y bueno, no. Al Sí, final sí. me quedé yo. ¿Cómo recuerdas ese primer día con Andrés Montes? Porque claro, Andrés Montes era como un dios de la comunicación en el tema del baloncesto, con muchísimo carácter, ¿no? Sí. Muy original también. ¿Y cómo lo recuerdas tú ese primer día frente al Toro? Mira, sí, es verdad que él era un personaje absolutamente diferente y de reacciones imprevisibles, ¿no? Era un tío que de repente alguien pues no le caía bien y no se sabía muy bien por qué, porque no le conocía y entonces él ponía mucha distancia, ¿no? Con esa persona. Pero de repente alguien a quien tampoco conocía de nada le caía bien, vete tú a saber por qué, y entonces trataba de crear un clima de confianza, incluso excesivo para la situación, con esa persona. Le empezaba a preguntar, ¿y estás casado? ¿Y cuántos hijos tienes? ¿Y de dónde son tus padres? Nada más conocer a alguien, a una persona. Entonces, él era así. Y bueno, yo en los primeros partidos que empiezo a hacer con él, ahí hablaba poco fuera de lo que era la retransmisión. Los hacíamos en locutorio, en Torre Picasso, entonces él llegaba poco antes, 10 minutos antes, nada, lo típico, charlaba un poco con él, nos metíamos en locutorio, hacíamos el partido y él se iba. Llegaba siempre con una carterita que tenía de piel y nada, era muy poca relación. Y digamos que el primer momento de conocerle un poco personalmente fuera de lo que es el trabajo, llega en el primer viaje, que es en febrero del 96. Llevábamos, por lo tanto, 2 meses y medio haciendo partidos y tal, pero conociéndole poco. Y en febrero del 96 nos tenemos que ir al All-Star de San Antonio, primer viaje que se hacía para cubrir un evento de NBA. Íbamos él, yo y una productora, Ana Valverde, que fue quien viajó a ese primer All-Star. Y fue un viaje larguísimo porque hicimos escala, hicimos Madrid-Atlanta, Atlanta-Houston y luego Houston-San Antonio. Y además hubo que correr, hubo problemas en inmigración porque no llevábamos visado. Bueno, fue un viaje tremendo. Y ahí sí, o sea, de sopetón, de golpe, conocí al verdadero Andrés Montes y me gustó lo que conocí porque a mí me gusta la gente que siempre te aporta, que es imprevisible. Gente con la que, por un lado, tienes que estar alerta, pero por otro lado, es una novedad continua. Cada cosa que opinaba sobre cualquier cosa, cada reacción suya sobre cualquier coyuntura era imprevisible. Por lo tanto, tú estabas alerta también y estabas constantemente viendo cosas que no habías visto, escuchando cosas que no habías visto. Y a mí me gusta la gente que te hace esas aportaciones, ¿no? Cuando conoces a gente de mucho tiempo, que sabes que es sota, caballo y rey, que siempre, o sea, antes de que tú le digas algo ya sabes lo que te va a contestar y eso, pues digamos que en mi manera de vivir eso me lleva un poco al tedio y me aburre, ¿no? Y Montes era justamente lo contrario, por lo tanto me cayó bien y bueno, yo creo que también por mi personalidad, por mi carácter, yo sabía llevarlo bastante bien y él enseguida, yo creo que al poco tiempo, él se dio cuenta de cómo era yo, de que yo era alguien que quería contribuir a que el producto fuera bueno, que yo no era competencia para él tampoco. Y entonces él me cogió mucho cariño y mucha confianza y bueno, pues me permitió entrar en su lista de sus mejores amigos. Cuando Andrés Montes se nos va, ¿qué sentimiento se te queda? ¿Es un sentimiento un poco de orfandad, tanto de amistad como profesional? Bueno, él en realidad se va 2 veces, ¿no? Porque primero se va de Canal Plus, porque tiene una oferta de La Sexta y bueno, ahí me quedó una sensación de, no voy a decir de vacío, pero sí de ciclo cumplido. Habíamos estado 10 años y pico juntos y se va, yo entendí, bueno, yo seguí todo el proceso, él me fue contando todo, desde el primer día que le llaman, ¿no? Y entonces yo seguí todo el proceso. Yo creo, han pasado muchos años, eso fue de 2006. Yo creo que Canal Plus, si hubiera hecho algo más, podría haber mantenido a Montes, pese a que la oferta era muy buena. De La Sexta, él le atraía mucho poder hacer fútbol, trabajar en abierto. Él consideraba que era un salto profesional, ¿no? Pero yo creo que Canal Plus podría haber hecho algo más para retenerlo. No se hizo, se fue.
Y es curioso porque desde ese momento que él se va hasta que luego fallece, que pasan 3 años y pico, en esos 3 años y pico nuestra relación se incrementó a nivel de amistad y personal. En vez de, normalmente cuando dejas de trabajar con alguien pierdes el contacto, y esto fue todo lo contrario. Y fue, debo decirlo, sobre todo por iniciativa de él. O sea, él quería mantener ese vínculo conmigo, tenía la necesidad de contarme todas las cosas que le pasaban en la sexta. A veces me pedía consejos, siendo yo teniendo menos experiencia y teniendo unos cuantos años menos que él. Me pedía consejo, me comentaba, me preguntaba cosas del Plus también. Bueno, compartimos mucho, quedamos mucho a comer y a cenar. Yo fui mucho a su casa, él vino también aquí donde yo vivo. Había un restaurante que ya cerró aquí en Colmenar Viejo, que a él le gustaba venir, pasaba por mi casa y tal. O sea que él, tuvimos muchísima relación. Y luego, pues tremendo el golpe, ¿no? Del fallecimiento, porque habíamos estado cenando el martes de esa semana. Yo hablé con él, me llamó, recuerdo perfectamente el momento. Yo volvía a casa de Tres Cantos a Colmenar Viejo y me llamó. Yo iba en el coche y hablamos un buen rato ese miércoles por la noche. Y nada, el jueves no supe nada de él. Casi luego, posteriormente, dándole vueltas, pensé, qué raro, porque él solía llamarme casi a diario. O sea, que pasaran 48 horas sin hablar con él era raro. Me llamaba prácticamente todos los días. Y nada, y el viernes, recuerdo por la tarde, íbamos a salir a cenar y yo me estaba duchando y me llamó otro compañero y nada, y me contó primero lo que era un rumor, luego parece que me confirmó la noticia y enseguida me vestí y fui corriendo para la que era su casa. Yo había estado muchas veces en su casa y fui de los primeros en llegar allí, a su casa, y bueno, tremendo el impacto, desde luego, algo inesperado en cuanto a que alguien con quien tienes tanta relación, de un momento para otro se va y bueno, pues es bastante duro, aunque él tenía muchos problemas de salud. De hecho, te va a hacer gracia que ahora me remonte a lo que te he contado antes, al primer viaje en el año 96, que en ese viaje de ida a San Antonio, él, una de las primeras cosas, yo le veo que saca como un estuche con un montón de pastillas, un medidor del azúcar en sangre, no sé qué. Y yo no le decía nada, ¿no? Yo me quedaba así un poco asombrado, dije, este tío está fatal, ¿no? Está hecho polvo y tal. Y él no solo confirmó eso, sino que fue más allá. Me dijo, mira, Daimiel, yo tengo, dice, de los 3 principales motivos de muerte en España para un hombre de mi edad, yo tengo los 3. Me dijo, dice, yo he tenido cáncer porque había tenido un tumor en una glándula suprarrenal, le habían extirpado un riñón. Dice, dice, he tenido angina de pecho, problemas cardiovasculares y azúcar en la sangre, soy diabético, no sé qué, o sea, estaba fatal, ¿no? Entonces, es verdad que sabes que o sea, tienes amistad con una persona que está delicada de salud, pero nunca te esperas que sea así tan de repente, ¿no? Entonces sí, quedó una sensación de vacío porque él ocupaba bastante en mi vida, por lo que te decía, me llamaba prácticamente todos los días, quedábamos mucho y quedó un vacío tremendo. Y luego, como él tenía esa personalidad muy, en el mejor sentido de la palabra, invasiva, porque él hablaba de todo, opinaba de todo, ¿no? Entonces, luego estuve durante muchos años, ahora ya, claro, el paso del tiempo lo va cambiando todo, pero durante muchos años posteriores a su fallecimiento estuve pensando qué diría él sobre cada cosa que ocurría, ¿sabes? Yo le conocía también que más o menos yo creo que podía acertar bastante en lo que podían ser sus reacciones, sus visiones, sus comentarios, pero y con amigos comunes lo hemos comentado, ¿no? Imagínatelo, pues ahora, ¿no? Con podcast, con YouTube, teniendo un canal de YouTube, con Twitch, no sé qué, en redes sociales, o sea, hubiera sido un personaje tremendo. Él en realidad era el primer youtuber, yo creo, sin que existiera YouTube, ¿no? ¿Y cómo ha sido, claro, luego esa adaptación, por ejemplo, luego llegó Carnicero, Sí. has estado con Guillermo en estos últimos años y realmente sientes como que ahora con Guillermo habéis creado una pareja en la que te sientes tranquilo y que crees que él, que sus bromas y las suyas, vamos, que hacéis un buen tándem. Bueno, mira, cuando se va a Montes a la Sexta, entra David Carnicero a hacer NBA como primer narrador y
Estoy prácticamente 10 años. Creo que unos meses menos de lo que estuve con Montes, estuve con Carnicero. Porque ya la final del 2006 la hizo David Carnicero y luego la última que hizo fue 2015. O sea, fueron 10 temporadas. Y bueno, pues también, claro, muchos partidos, mucho tiempo, muchos viajes, por supuesto, y era un formato de retransmisión, de trabajo más ortodoxo. Él en su narración, yo creo que el comentarista, que es mi papel, tiene que estar siempre en función del narrador. El narrador crea un poco el ritmo, el tono, el clima de la narración. Y bueno, yo me adapto y yo no tengo ningún problema en adaptarme. Para mí, a veces, si se crea un clima un poco diferente a lo que a mí más me gusta, para mí es un reto profesional y trato de adaptarme. Y nada, estuvimos ahí 10 años. Hubo un momento de esos 10 años en el que yo, por diversas circunstancias, traté de dejar la NBA. Lo dejé más o menos durante año y pico. Estuve en Informe Robinson haciendo reportajes. Luego en Canal Plus me dijeron que por favor si podía volver, me reclamaron. Pasé a ser colaborador, ya dejé de ser plantilla de la empresa. Y nada, luego cuando David Carnicero ya abandona la NBA para hacer Euroliga, ACB y pasa Guillermo Jiménez a ser el primer narrador, pues claro, se vuelve a cambiar el estilo, el formato, y es verdad que Guillermo es un estilo más cercano a lo que era Andrés Montes, con sus diferencias y nada, y yo vuelvo a reactualizarme o readaptarme en este caso al narrador, que es Guillermo, y bien, yo creo que en realidad la NBA ha sido un producto bastante consolidado y de éxito, ¿no? En tantos años en Canal Plus. Y yo me he ido adaptando y yo, bueno, pues he ido sobreviviendo. Al final son 26 años, que es una barbaridad para hacer lo mismo en televisión en España, más o menos en un formato que es exclusivo. Pues yo siempre hago la broma, ¿no? De Jordi Hurtado, Ana Blanco y tal, pues luego estoy yo. Claro, Anthony, bueno, también lo de mirar al futuro, a ti te han hecho la típica pregunta de las entrevistas de recursos humanos, ¿no? Anthony, ¿dónde te ves dentro de 5 años, de 10 años? Sí, esto es muy interesante porque aunque no me hayan hecho la pregunta, yo era un bicho raro con 20 años o con 21 años, porque yo con 20 o 21 años, que estaba empezando, mi preocupación debería haber sido tratar de hacerme un sitio en esta profesión, que es muy, muy selvática, ¿no? Con mucha competencia. Y, pues yo, pese a que estaba en esa línea de hacerme un sitio, yo pensaba mucho en el futuro a largo plazo. Entonces yo jugaba mucho y alguna vez lo hemos comentado hace poco, cuando compartía piso con Julio Maldonado Maldini y con Nico Abad, yo a veces, sí, yo a veces les decía, oye, ¿dónde estaremos? ¿Qué estaremos haciendo dentro de 20 años? ¿No? Lo decía sobre todo aplicado a la profesión, ¿no? O sea, ¿qué estaríamos profesionalmente haciendo? ¿Dónde habríamos llegado? Y todo eso. Y en realidad los tres, en nuestras mejores previsiones, estábamos muy por debajo de donde hemos llegado, ¿no? O sea, nos ha ido muy bien la vida, hemos sido unos privilegiados, pero yo recuerdo que en ese momento yo decía, yo firmaría ser, claro, yo no sabía que iba a cambiar tanto el mundo ni la profesión, ¿no? Yo decía, yo firmaría ser el cronista deportivo de un periódico de provincias. Entonces, dedicado, pues yo qué sé, tú que conoces bien Santander o Valladolid y tal, pues el periodista de deporte o uno de los periodistas de deportes de ese periódico local que vaya a hacer las crónicas del Racing o del Real Valladolid y tal, y luego escribir algo durante la semana y tal, y eso, y un sueldecito y poder, pues un piso, una familia, una vida modesta y tal, y ese era mi ideal de seguridad. O sea, yo digamos que he sido siempre un poco más pesimista que optimista a la hora de hacer previsiones. Y entonces yo decía, esto lo firmo, porque esto significa que más o menos he podido vivir toda la vida de mi trabajo, ¿no? Y sabía que había precariedad, ¿no? Pero fíjate qué curioso, Anthony, que siendo compañeros de piso,
Sí, tú hayas sido al final un especialista en baloncesto americano, baloncesto internacional, y Maldini se convirtiese sí, pues, bueno, en un auténtico referente del fútbol sí. internacional, cuando en aquella época ya a ti te gustaba más el baloncesto y él el fútbol, o no tenía nada Sí, que ver. sí. Mira, esto es interesante porque eh, Maldini es el pionero de verdad. O sea, Maldini yo cuando lo conozco es un friki, un loco del fútbol, pero que venía de serie ya, de fábrica. Él, siendo prácticamente niño, adolescente, ya coleccionaba partidos de fútbol. No había internet, no había, o sea, él se escribía, se suscribía a revistas, contactaba con gente de otros países a través de esas revistas especializadas por carta o por tarjeta postal, y entonces iba a correos, enviaba partidos pues en VHS y entonces ya se empezó a comprar vídeos para grabar él lo que ponían en la televisión aquí, intercambiar y todo eso. O sea, él era un friki total y llega a Canal Plus por eso, porque él contacta con José Ángel de la Casa, que era el narrador de fútbol de toda la vida de televisión española, queda un día con él y José Ángel de la Casa alucina cuando conoce a Maldini y dice, pero este personaje, ¿quién es? Y entonces, al final, José Ángel de la Casa habló a Alfredo Relaño de él y tal, no sé qué. Alfredo Relaño, cuando le encargan crear deportes en Canal Plus, en el arranque de Canal Plus en el año 90, pues como era un proyecto inseguro, en ese momento se pensaba que una tele de pago en España no iba a funcionar y todo eso, pues él formó una redacción de gente muy joven y le dice, invita a Maldini a que entre para ayudar, ¿no? Y para poder, no sé si al principio pensaba en que fuera comentarista, pero ya entró, estuvo muchos meses de adiestramiento cuando la cadena no estaba ni siquiera emitiendo en pruebas, luego durante la emisión en pruebas y todo. Entonces yo cuando entro en Canal Plus, yo conozco a Maldini, a mí me gustaba mucho el baloncesto, yo seguía mucho el baloncesto, pero yo vi cómo era ya Maldini, cómo funcionaba Maldini, y él es el pionero de comentarista que no ha sido jugador ni entrenador, ¿sabes? O sea, de repente un tío al que no conoce nadie, que es un chaval joven y tal, y que es periodista, se pone a comentar partidos de fútbol, ¿no? En la tele. Y al final me llegó a mí con el baloncesto. Y en el caso de Nico Abad, yo recuerdo también, porque hubo un momento en el que Nico Abad y yo éramos como coordinadores del día después, que era el programa de más éxito de fútbol a nivel nacional en televisión, ¿no? Junto con Estudio Estadio, pero era como mucho más vanguardista el día después. Y éramos prácticamente responsables, Nico y yo, en la temporada 93-94, 94-95, por ahí. Pero yo, cuando compran los derechos de la NBA, no sé por qué, Antonio. O sea, a mí me dio Palpito. una fiebre, sí, me dio una fiebre de decir, yo me tengo que ir a esto. O sea, yo, eh, como si yo puedo afianzar como comentarista de baloncesto y tal, voy a tener un espacio de seguridad mejor que en el fútbol, que hay mucha más competencia, es más ingrato. Y entonces yo alimenté eso, ¿no? Y traté de formarme para comentar. Y en ese momento que Nico se quedó ahí en el fútbol, yo le decía a Nico le gustaba mucho el tenis. Seguía el tenis mucho, jugaba al tenis y tal. Yo le dije, Nico, trata de agarrarte ahí. Tú puedes ser un buen comentarista de tenis y tal. Y no me hizo mucho caso y tal. Luego a él le ha ido muy bien, ha estado 10 años en Mediaset, ha hecho programas en otros, bueno, pues en Canal Plus, La Hora Wiki y todo eso, ¿no? Pero, pero bueno, yo en ese momento, fíjate, estamos hablando año 93, no, 94, 95, yo pensaba que en ese momento era muy bueno para un periodista especializarse, la especialización, ¿no? Y, y nada, y luego ha cambiado mucho la profesión. Yo creo que posteriormente pasa un poco ya de moda la especialización y lo que quieren las empresas de los medios de comunicación es gente capaz de hacer muchas cosas diferentes, ¿no? Dentro de lo que es la comunicación, tanto en prensa escrita como en radio, luego ya viene internet, no sé qué. Bueno, las capacidades de una función diversa, ¿no? Dentro del comunicador. Sí, lo único que, bueno, que quizás también por eso habéis destacado Maldini y tú, porque os habéis especializado de una forma que nadie puede competir con vosotros a nivel de conocimientos, de baloncesto, de haber viajado a Estados Unidos, de jugar, etcétera, ¿no? Sí, la Anthony, experiencia. sí, porque también nos ha pasado con las cámaras, ¿no? Ahora ya un cámara graba, edita, agarra el Sí, sí, micrófono, sí. bueno.
Ya que vamos a hablar del medio. Anthony, Sí, sí. este podcast que está un poco dirigido también a las personas con falta de constancia, pero también a Sí. las personas que lo tienen, como tú. Te quería preguntar, ¿qué ejemplo me pondrías tú de un jugador de la NBA que realmente por facultades técnicas, por físico, tuviese todo para triunfar y lo tirara todo por la borda por su falta de constancia? Uf, ha habido muchos ejemplos de esos en la NBA, ¿eh? En realidad, cuesta más encontrar ejemplos de jugadores que llegan limitados por condiciones técnicas o físicas y que a base de constancia y de inteligencia también consiguen hacer una muy buena carrera. Hay menos casos de esos que de los que, bueno, con muchas condiciones, pues no llegan a nada. Habría, mira, hay un caso que, bueno, llegó algo, pero podía haber sido mucho más. Un base que jugó en los Knicks, en Minnesota, Stephen Marbury, que luego hizo carrera en China, curiosamente, ha sido el primer gran referente e ídolo de la expansión del baloncesto en China, ¿no? Fue un estadounidense, Stephen Marbury, que eh, era un chico de un barrio muy complicado en Nueva York, en Coney Island, de una familia muy humilde, pero era un talento tremendo. Pero le faltó constancia, adaptación a lo que era ser una estrella del deporte en Estados Unidos, asimilar eso y canalizarlo bien para seguir mejorando y todo eso. Entonces, bueno, pues al final su carrera se acabó demasiado pronto en la NBA y se fue a China. Yo creo que tuvo una maduración tardía también, que esto pasa mucho, ¿no? En todas las profesiones de la vida. Hay gente que con 16, 18 años parece ya muy maduro y gente que con 30 pues todavía 30, sí. va dando tumbos, ¿no? Entonces, bueno, Stephen Marbury puede ser un caso, pero hay muchos, ¿no? Me acuerdo un pivot que fue número 1 del draft, Olo Candy, que jugó en los Clippers y tal, pues este también se perdió enseguida, no se sabe muy bien por qué, y luego ya sabes, ¿no? Tú has estado muchos años ahí en retransmisiones y historias de problemas extra baloncestísticos en jugadores que al final influyen mucho en que su carrera pues no se desarrolle convenientemente. Está llena la NBA de ese tipo de problemas porque, eh, bueno, pues digamos que es gente, muchos de ellos que vienen de entornos en los que no han tenido una formación correcta para luego lo que son todas las responsabilidades y presiones de ser una estrella del deporte. Claro, cuando hablamos del ejemplo contrario, ¿no? De lo que es la constancia, la perseverancia, siempre vemos la cara de Michael Jordan, ¿no? Cuando se ha emitido este último documental de Michael Jordan, a mucha gente le ha llamado la atención que fuese tan agresivo con sus compañeros en los entrenamientos, ¿no? Que tuviese tan claras sus ideas también respecto a muchos temas políticos. No era un buenista, ¿no? No era, era Sí, comprometido, pero a su manera. sí. ¿Tú qué recuerdos tienes de Michael Jordan y qué imagen guardas de él? Bueno, lo primero que Michael Jordan llegó a ser o ha llegado a ser lo que es porque en él confluyen las dos cualidades. O sea, él era un talento tremendo, natural, y luego pues es un gran ejemplo de constancia, de perseverancia para ser el mejor. Y luego cuando consigue ser el mejor para seguir siéndolo y para trascender en la historia. O sea, él ha tenido en todo momento muy claro que él quería ser el mejor, no solo el mejor de su momento, sino de todos los tiempos, ¿no? También pilló o sea, él tenía, digamos, el pescadito para el delfín, él lo tenía porque él pilla una época de expansión global de la NBA. Entonces, gracias a esa expansión global, se puede dar la circunstancia con Jordan, que a lo mejor no se pudo dar con Bill Russell, Will Chamberlain, Abdul Jabbar, etcétera, de que en cualquier rincón del mundo, por muy inhóspito que fuera, cualquier niño podía saber más o menos quién era Michael Jordan, o había visto la silueta de su marca deportiva, y esto, claro, esto le generó a él unos beneficios económicos inmensos, que todavía mantiene. Entonces, claro, él tenía un poco el premio en el momento a lo que era su sacrificio, su esfuerzo,
por ser el mejor, ¿no? Y en lo que te refieres al documental de Last Dance, es verdad que mucha gente se ha visto sorprendida, algunos incluso decepcionados por la condición de killer, por el colmillo de Jordan, ¿no? Jordan responde a ese perfil de, para ser el mejor, tienes que ser un asesino, ¿no? Dentro de lo que es, entre comillas, tu profesión, ¿no? No tener amigos, no confiar en nadie, buscarte, esto se muestra muy bien en el documental, buscarte motivaciones constantes de supuestos enemigos, aunque no lo sean. Entonces hay un gran, a colación de este documental, se abre un gran debate en el mundo del deporte. Y es si ser así, ser un indeseable para rivales, para compañeros, para jefes, para tal, es una condición indispensable para llegar a ser el mejor. Y este debate, bueno, pues se sostiene desde ese momento hasta ahora. Hay gente que lo defiende y hay gente que no lo defiende, que dicen que te puede ayudar dependiendo de cómo seas tú, pero que no es una condición sine qua non para llegar a ser el mejor. En ese otro modelo, yo creo que podría estar LeBron James, en cuanto a que LeBron James, casi todos los rivales hablan muy bien de él, de que es un buen tío, de que es un tío educado, respetuoso, digamos que se ha comprometido un poco con lo que es su entorno, sus orígenes, la sociedad que le ha tocado vivir de manera diferente a lo que hizo Jordan en su momento. Y bueno, y LeBron James es un jugador que desde luego trasciende a los tiempos. Yo lo que pasa que como espectador de baloncesto, como aficionado al baloncesto, me toca más la fibra Jordan que LeBron James, ¿no? Pero la carrera de LeBron James, que bueno, en realidad ahora tiene 37 años y no ha habido nunca un jugador con 37 años que tenga el nivel que está mostrando esta temporada LeBron. Así que es un jugador histórico, pero es muy interesante, no solo desde el punto de vista del deporte, sino no sé, de la psicología, de la sociología. Bueno, pues hay gente que para dar lo máximo necesita retos, y para tener retos necesita enemigos y necesita la confrontación. ¿Tú cuando les ves, por ejemplo, a Ronaldo y a Michael Jordan, estableces comparaciones entre ellos? ¿Se podría, o se te parece más Ronaldo a LeBron? Bueno, bueno, seguro que hay lugares comunes de Cristiano Ronaldo tanto con LeBron como con Jordan. Yo creo que tiene cosas de uno y de otro. Por ejemplo, la constancia que tiene, sin duda, que ha tenido para mejorar, para cuidarse, para llegar a cierta edad a un gran nivel, Cristiano Ronaldo, yo diría que es más de LeBron, porque Michael Jordan, que en todo momento trabajaba para ser el mejor, pero digamos que por circunstancias que le llegaron de fuera, no provocadas por él mismo, no tuvo la constancia que ha tenido LeBron o que tiene Cristiano, porque él se retiró 2 veces, volvió, probó con el béisbol, luego se hizo propietario de un equipo, luego volvió a vestirse para jugar 2 años en Washington, para jugar ya con 40 años y tal. O sea, digamos que se dice que la primera retirada tuvo que ver con el asesinato de su padre, ¿no? Yo creo que ha habido más picos en su vida de inestabilidad, y en cambio LeBron o Cristiano han sido, en el mejor sentido de la palabra, robots programados para estar siempre ahí al máximo nivel, ¿no? Y bueno, pues se habla mucho de lo que se gasta LeBron en el cuidado físico, ¿no? $1,5 millones anuales solo en lo que es el cuidado para estar bien, para prevenir lesiones, etcétera, ¿no? Empleados que tiene para estar bien físicamente. Entonces, bueno, por ahí Cristiano se puede parecer más. Luego, en lo de la búsqueda de enemigos, en el conflicto y eso, pues se parece más a Jordan, a lo mejor, ¿no? Pues, Anthony, si vemos tu forma de trabajar durante estos años, que además yo la he visto muy de cerca, se puede decir que tú has llegado a lo más alto, has llegado a ser el mejor en lo tuyo, y no te he visto nunca enfrentarte a nadie, nunca te he visto criticar a nadie. Y bueno, pues también lanzo un mensaje a todos aquellos
que quieren en un momento dado ser buenos, ¿no? Yo creo que la envidia es mala consejera y que hay que ser buena persona, y siendo buena persona se puede triunfar todavía, ¿no, Anthony? Bueno, yo creo que sí. A ver, yo tengo una condición que viene pues un poco de mi familia y luego también del colegio al que iba, que bueno, pues en esos años todavía trataban de enseñarte a ser bueno, ¿no? Hablo de los años 70, que yo era un niño, y luego en los 80 se valoraba bastante crear un clima de paz, de concordia y tener buenos sentimientos hacia los otros, ¿no? Y luego tú en el arranque de este podcast has dicho una cosa que yo no pienso demasiado sobre ella, pero es muy interesante, ¿no? Y sí me veo reflejado en eso que has dicho. Yo desde el principio que empecé a trabajar en esto, he sido consciente de que aquí todo el mundo con el que me encuentro para trabajar, para colaborar, pues en la televisión, desde, bueno, todo el mundo con el que coincido en la redacción, luego en locutorios, en los estudios, al entrar, en recepción, o sea, todo el mundo, yo pienso, en un mundo ideal, todo el mundo ha tenido que tener una formación para desarrollar ese puesto de trabajo. Y si ha llegado a ese puesto, porque al final Canal Plus o ahora Movistar Plus es una empresa importante, se supone que han llegado ahí porque han hecho bien su trabajo y porque más o menos manejan la formación y la información que hay que manejar para desarrollar bien ese puesto de trabajo. Por lo tanto, yo en lo que no incumbe a mí estrictamente mi labor y que tiene que ver con las labores de otros, no solo es que sea respetuoso con el trabajo de otros, sino que no me meto en cómo hacen su trabajo, porque en teoría saben más ellos. Hay veces que en peluquería me dicen, ¿cómo te queda? ¿Te gusta así y tal? Digo, no, pero si quien sabes de esto eres tú. A mí me puede parecer, me puede gustar más llevar el pelo de una manera a otra, pero o cuando a gente le dice en maquillaje, no, me estás echando mucho y tal, no, pero si la maquilladora es ella, es la que sabe cómo hay que maquillar, ¿no? Entonces yo esto lo llevo a todos los ámbitos de la vida. Presupongo, luego sabemos que en la realidad puede que no sea así, pero presupongo que la gente tiene una formación y que sabe de eso a lo que se dedica. Y por lo tanto yo no tengo que, digamos, invadir lo que son sus competencias, ¿no? No le tengo que decir a un cámara ponte aquí, porque es que yo no sé de eso, ¿no? Él sabrá. Y bueno, y eso trato de llevarlo a cabo. Creo que sería todo mucho mejor si más o menos respetáramos los ámbitos de trabajo de cada uno. Hombre, lo que está claro, Anthony, es que tú como yo apreciamos mucho el sueño, porque sabemos que es Sí. difícil. Esas horas de sueño para nosotros eran oro puro, y entonces, bueno, pues se duerme muchísimo mejor cuando Sí. uno Con la se lleva conciencia bien con tranquila, todo el ¿no? mundo. Exactamente, cuando Sí. uno tiene la conciencia tranquila. Yo te agradezco muchísimo que hayas hecho este podcast, mi cuñado Miguel también, que será el oyente que lo vaya a disfrutar en principio, luego esperemos que vaya más. Y aquí demuestras pues que te acercas a un medio en el que no tienes nada que ganar a nivel de ningún tipo de económico ni de nada, y lo haces porque eres un amigo y porque eres buena persona. Y esa es la conclusión con la que me quiero quedar, Anthony. Bueno, nada, agradecerte que me hayas invitado y encantado de participar. Y nada, mucha suerte con el podcast, Antonio, y mucha suerte con el libro, La constancia que me parió, ¿no? Muchísimas gracias, Anthony Daimiel. Un placer, la verdad, amigo, y nos vemos pronto tomando un cocido o algo así por Manzanares. Un abrazo grande. Seguro, un abrazo. Hasta luego, Anthony.